Estás en el internado y el doctor te pregunta, ¿qué es la insulina? Bueno, en el páncreas tenemos distintos tipos de células. Tenemos células beta, células alfa y células delta. Las células beta componen el 60% de las células de los islotes de Langerhans, que son el componente endocrino del páncreas. Las células beta van a secretar tanto insulina como amilina. Las células alfa componen el 25% y van a secretar glucagón. El 10% son las células delta, que van a secretar somatostatina. En concreto, las hormonas más importantes que vamos a ver en la clase de hoy son la insulina, el glucagón y la somatostatina. La amilina no tiene una función muy establecida. Y otra hormona que también es secretada en los islotes de Langerhans es el polipéptido pancreático, que este tampoco tiene una función muy importante en lo que viene a ser el funcionamiento del cuerpo. Entonces, nuestros protagonistas son la insulina, el glucagón y la somatostatina. La insulina se descubrió en 1922 por Banting y Best, y es importante recordar la fecha, 1922, ya que marcó una diferencia importantísima en la tasa de mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 1, sobre todo, ya que ellos no tenían insulina y al descubrirse la insulina se pudo medicar a estos pacientes con insulinoterapia. La insulina tiene un peso molecular de 5.808. Ese es el peso molecular de la insulina. Vamos a ver que antes de ser insulina es preproinsulina y tiene un peso mayor de 11.500. Luego esta preproinsulina se rompe en una fracción más pequeña, que es la proinsulina, y la proinsulina de 9.000. Finalmente, la proinsulina tiene tres componentes. Tiene una cadena alfa, una cadena beta y un péptido C unidos mediante puentes disulfuro. Aquí justamente en esos puentes disulfuro es que va a hacer una escinsión, o sea, se va a romper estos puentes y la proinsulina va a pasar a ser insulina, solo con una cadena alfa y con una cadena beta unidas mediante enlaces disulfuro. Y el péptido C termina quedando aparte, solito. Lo interesante de esto es que por cada molécula de insulina hay una molécula de péptido C. Esto es importante porque cuando yo mido el péptido C en sangre, también estoy midiendo indirectamente los valores de insulina endógena de ese paciente. Y eso es muy importante en pacientes diabéticos para saber cuánta insulina endógena se produce. Ahora sí, vamos al grano del asunto. ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Primero que nada, tenemos que comprender que la insulina es una hormona que se secreta cuando hay mucha glucosa en sangre. O sea, el principal estímulo para secretar insulina, o sea, para que las células beta secreten insulina, el principal estímulo es el aumento de la glucemia, o sea, el aumento de la cantidad de azúcar que hay en sangre. Cuando aumenta la glucemia, significa que hay un exceso energético y lo que va a tratar de hacer la insulina es que nosotros usemos ese exceso de glucosa y además que la guardemos. Entonces eso es lo que busca la insulina, guardar energía y al mismo tiempo utilizar esa energía. Y vamos a ver cómo es que la insulina consigue estos efectos. El primer efecto de la insulina es que cuando la insulina estimula a las células del hígado, del músculo esquelético y del tejido adiposo, va a activar unos canales que inicialmente están en el interior de estas células en vesículas. Cuando estimula a estas células, los canales de insulina, cuando la insulina conecta con su receptor, estimula a estas células para que estas vesículas con los canales GLUT4 pasen de estar en el interior a presentarse afuera de la célula. Una vez el canal GLUT4 se posiciona en la membrana de la célula, es un canal que permite la entrada de glucosa. Entonces, básicamente, la insulina permite el uso de la glucosa por el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Además de eso, la insulina fomenta la formación de nuevos depósitos de glucógeno. ¿Qué se llama ese proceso? Glucogénesis.
¿ok? La glucogénesis es la formación de nuevos depósitos de glucógeno y la insulina consigue hacer eso en el músculo y en el tejido adiposo, que es donde se almacena el glucógeno. El proceso es sencillo. El paso de glucógeno a glucosa se logra mediante la fosforilasa hepática. El paso de glucosa a glucógeno se logra mediante la glucógeno-sintasa. La insulina estimula a la glucógeno-sintasa para que forme glucógeno a partir de la glucosa que ya hay en sangre. Y a su vez inhibe a la fosforilasa hepática para que ésta no rompa el glucógeno que ya hay y lo transforme en glucosa. Así de sencillo. Además de eso, la insulina inhibe la gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Gluco de glucosa, neo de nueva y génesis de formación. La gluconeogénesis, o también llamada gluconeogenia, es la formación de nueva glucosa a partir de sustratos no glúcidos. ¿Qué significa no glúcidos? Que no van a ser glucosa. O sea, básicamente estamos hablando de sustratos como los aminoácidos, como el lactato o como los ácidos grasos. Se usan estos sustratos para convertirlos en glucosa. ¿Ok? Se convierten los aminoácidos en glucosa, se convierten los ácidos grasos en glucosa y se convierte el lactato en glucosa. Esa es la gluconeogénesis. La insulina inhibe este proceso porque, como hemos dicho, la insulina actúa en una situación de exceso energético. Y como yo ya tengo un exceso energético, ¿para qué voy a querer formar más glucosa si ya tengo suficiente glucosa en sangre? Al contrario, voy a guardar esa glucosa en depósitos de glucógeno y voy a hacer que las células del músculo, el tejido adiposo y el hígado usen esa glucosa. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de glucosa que hay en sangre y que se regule ese valor. Entonces la insulina inhibe la gluconeogenia. Además de eso, la insulina estimula la lipogénesis, así como fomenta que se guarde la glucosa en depósitos de glucógeno mediante la glucogénesis. La insulina también fomenta que se guarden los ácidos grasos en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Esa es la famosa lipogénesis, ¿ok? La insulina estimula la lipogénesis. ¿Cómo consigue esto? Inhibiendo una hormona que se llama la lipasa sensible a insulina. La lipasa es una hormona que normalmente va a transformar los triglicéridos del tejido adiposo en glucosa, ¿ok? Normalmente es eso lo que va a hacer la lipasa. O más específicamente, convierte los triglicéridos en ácidos grasos y luego estos se convierten en glucosa, ¿no? Pero en resumen, eso es lo que hace la lipasa. Transforma los triglicéridos en ácidos grasos. Rompe los depósitos de triglicéridos. Cuando yo inhibo la lipasa, ya no se van a romper y estos depósitos se van a conservar. Entonces, de esa manera es que la insulina promueve la lipogénesis. Además de eso, la insulina estimula la absorción de aminoácidos hacia adentro de la célula, lo que permite, en cierta forma, y favorece la síntesis proteica. Por eso se dice que la insulina es una hormona anabólica. Además de eso, la insulina va a inhibir la degradación proteica. Entonces son dos procesos que favorecen lo mismo. Al aumentar la absorción de aminoácidos, aumenta la producción de proteínas y al inhibir la degradación proteica, impide que las proteínas que ya están, que ya existen, no se degraden. Es importantísimo entender este proceso de la lipogénesis, ya que cuando no hay insulina, ya no está la insulina inhibiendo a la lipasa, entonces la lipasa puede actuar tranquila y cuando la lipasa actúa, rompe constantemente estos depósitos de ácidos grasos, produciéndonos un exceso de ácidos grasos en sangre. Y ese exceso de ácidos grasos va a favorecer aterosclerosis cuando hay falta de insulina y también va a favorecer que algunos ácidos grasos se conviertan en cuerpos cetónicos y favorecer la cetosis, ¿ok? Que de hecho hay una situación que es la cetoacidosis diabética, es una complicación aguda de la diabetes mellitus, en particular de la diabetes mellitus tipo 2, que es la cetoacidosis diabética. Vamos a ver más adelante ese tema a profundidad. Importantísimo entender
que el cerebro no necesita insulina. Entonces, repasando, la insulina estimula los canales GLUT4 que permiten la entrada de glucosa al músculo, al músculo esquelético, tejido adiposo y hígado. La insulina estimula la glucogénesis formando nuevos depósitos de glucógeno. La glucosa se convierte en glucógeno en el hígado y en el músculo esquelético. La insulina bloquea la gluconeogénesis para impedir que se forme nueva glucosa, ya que ya hay suficiente. La insulina estimula la lipogénesis para que se formen nuevos depósitos de grasa en los tejidos adiposos en forma de triglicéridos. La insulina finalmente conserva las proteínas y estimula la síntesis proteica mediante la absorción de aminoácidos, aumenta la absorción de aminoácidos y bloquea o inhibe la degradación proteica. De esta manera, la insulina ejerce su efecto haciendo que la glucosa se gaste y además usando esa glucosa para almacenarla en forma de glucógeno y en forma de lípidos, ¿ok? ¿Y cómo funciona el glucagón? El glucagón ejerce un efecto totalmente contrario al que ejerce la insulina. Ya hemos visto que la insulina lo que trata de hacer es almacenar el exceso de glucosa en forma de glucógeno y además usar esa glucosa para que disminuya la cantidad de glucosa en sangre. Asimismo, fomenta que el exceso de glucosa se guarde en forma de lípidos, ¿no? Porque vimos que también estimula la lipogénesis. Bueno, el glucagón hace lo contrario. El glucagón se va a secretar cuando hay baja cantidad de glucosa en sangre, o sea, cuando la glucemia está baja. Cuando la glucosa en sangre es baja, entonces se estimula la liberación de glucagón. ¿El glucagón qué va a hacer? Además de la hipoglucemia, también los aminoácidos en sangre pueden estimular la liberación del glucagón cuando hay muchos aminoácidos y también el ejercicio. Se cree que por un aumento en los aminoácidos y por la estimulación beta-adrenérgica. Pero entonces, la hipoglucemia, los aminoácidos y el ejercicio estimulan la secreción de glucagón. Y el glucagón lo primero que va a hacer es lo contrario a la insulina. Va a romper los depósitos de glucógeno, proceso llamado glucogenólisis, ¿ok? Rompe los depósitos de glucógeno y ahora sí libera ese glucógeno en forma de glucosa para que aumente la glucosa en sangre y las células puedan usar esa glucosa. Luego la gluconeogenia. Estimula la gluconeogenia. La gluconeogenia hemos dicho que era la formación de nueva glucosa a partir de sustratos no glúcidos, como los aminoácidos, como los ácidos grasos y como el lactato. Entonces básicamente yo tengo aminoácidos, ácidos grasos y lactato y voy a convertir estos tres en glucosa. Eso es la gluconeogénesis. El glucagón estimula la gluconeogénesis. La insulina lo inhibía porque no quería que se forme más glucosa. Pero en este caso estamos en hipoglucemia y justamente lo que el cuerpo quiere es que se libere mayor cantidad de glucosa hacia la sangre. Entonces se estimula la gluconeogenia. Además de eso, ya lo hemos visto en el capítulo anterior, el glucagón estimula la lipólisis. Estimula que se rompan esos depósitos de tejido adiposo justamente para que haya más sustrato de ácidos grasos libres en sangre que luego se conviertan en glucosa mediante la gluconeogenia. Entonces estos dos actúan como en conjunto. Además de eso, el glucagón va a inhibir la lipogénesis porque no quiere que se formen nuevos depósitos de triglicéridos, no quiere que se formen nuevos depósitos de lípidos. Y otros efectos que tiene el glucagón solamente a dosis alta es que estimula la contracción cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, sobre todo en riñones, estimula la secreción biliar y estimula la secreción de ácido clorhídrico. Ahora vamos a entender cómo es que el exceso de glucosa en sangre, o sea, el exceso de glucemia, estimula la síntesis y secreción de insulina en las células beta de los islotes pancreáticos.
de Langerhans. Ahorita tenemos una célula beta ampliada. Esta es una célula beta, este cuadrado que ven. Y en esta célula beta van a ver unos canales llamados GLUT2. Estos son los canales mediante el cual el exceso de glucosa en sangre, el exceso de glucosa pasa hacia las células beta mediante estos canales GLUT2. Este exceso de glucosa, primero que nada, se asegura que la glucosa permanezca dentro de la célula, transformándola en glucosa 6-fosfato. Luego de este paso, mediado por la glucoquinasa, la glucosa 6-fosfato se oxida y se forma ATP mediante el ciclo de Krebs y la cadena de electrones que ya conocemos. Una vez se forma ATP mediante esa glucosa que entró, ese ATP va a bloquear canales de potasio, cierra los canales de potasio. Normalmente el potasio está muy concentrado adentro de la célula y poco concentrado afuera, lo que hace que el potasio siempre quiera salir. Ya que estamos bloqueando canales de potasio, porque el ATP aumentó y este ATP bloquea los canales de potasio, los inhibe. Ya que los estamos bloqueando, este exceso de cargas positivas con el potasio no van a poder salir. Y al no salir el potasio, se acumula dentro de la célula y provoca la despolarización, que es cuando la célula se excita. Entonces, una vez la célula se despolariza, ese cambio de voltaje va a estimular otros canales que ahora sí son canales voltaje dependientes de calcio. Son canales voltaje dependientes porque dependen de que suceda la despolarización para que puedan excitarse. Una vez se abren estos canales de calcio voltaje dependiente, se va a abrir estos canales de calcio y el calcio que está muy concentrado afuera va a ingresar por montones adentro de la célula. Y este gran ingreso de calcio va a estimular que las vesículas de insulina que ya están guardadas dentro de la célula se fusionen con la membrana plasmática y finalmente se libere la insulina por exocitosis. O sea, fíjense, sucedió la despolarización porque el ATP bloqueó los canales de potasio. La despolarización excitó los canales de calcio dependientes de voltaje y estos canales de calcio permitieron una gran entrada de calcio que terminó moviendo las vacuolas o las vesículas de insulina hacia la membrana. Cuando las vesículas llegan a la membrana, se fusionan con la membrana y el resto de insulina es excretado hacia afuera de la célula. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares sanguíneos. Y finalmente llega de esa forma hacia la sangre por exocitosis. ¿Ok? Ahora vamos a comparar los distintos factores que estimulan la secreción de insulina. Entre ellos tenemos, primero que nada, la glucemia. La glucemia estimula, o sea, el aumento de la glucemia estimula la secreción de insulina, el aumento de los aminoácidos y el aumento de los ácidos grasos. O sea, los tres. Fíjense que cuando aumentan cualquiera de los tres alimentos, cualquiera de los tres macronutrientes que provocan un exceso calórico, se va a secretar insulina. Por eso decimos que la insulina es una hormona que actúa durante el exceso energético. Porque cuando hay exceso de glucosa, cuando hay exceso de ácidos grasos, cuando hay exceso de aminoácidos, es que se va a secretar insulina justamente para guardar esos ácidos grasos en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, justamente para permitir que esos aminoácidos pasen hacia la célula y se sinteticen proteínas, o para permitir que la glucosa se gaste o se forme glucógeno en el hígado y en el músculo esquelético. Entonces lo que busca la insulina es guardar el exceso de energía para de esa forma disminuir la cantidad de glucosa que ya hay en sangre. Otro factor que estimula la insulina son las incretinas. Les voy a explicar rápidamente qué son las incretinas. Las incretinas son dos hormonas intestinales. Intestinales porque van a ser secretadas por células enterocromafinas similares que van a estar en el intestino delgado. Estas células van a secretar GLP-1 o también llamado péptido similar al glucagón 1 y GIP o también llamado péptido inhibidor gástrico. La célula secreta entonces estas dos hormonas y estas dos hormonas actúan directamente en el páncreas
sobre las células beta, estimulando una mayor secreción de insulina. Lo interesante es que hay fármacos que son análogos del GLP-1, o sea que son fármacos similares al GLP-1, que van a actuar sobre las células beta, aumentando la secreción basal de insulina. Esto es importantísimo porque de hecho es uno de los principales tratamientos para los pacientes con diabetes mellitus. Entre ellos está la semaglutida, también hay la liraglutida, etc. ¿Ok? La hormona de crecimiento y el cortisol también van a estimular la secreción de insulina y, como no, el sistema nervioso parasimpático, que es ese sistema nervioso que nos permite la asimilación de los alimentos, que nos permite el peristaltismo, el funcionamiento del tubo digestivo y todas las funciones digestivas como tal. Ahora solo vamos a hacer una pequeña comparación que es importantísima y es entender cómo la insulina controla el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos. Básicamente hemos dicho que la insulina ahorra lípidos y almacena también carbohidratos. Pero básicamente lo que la insulina quiere es usar a los carbohidratos que están en exceso en sangre como fuente energética y guardar los lípidos. Entonces, cuando hay hiperglucemia, hay un aumento de la glucosa en sangre, eso aumenta la insulina y a su vez promueve el gasto de glucosa. Se va a gastar más glucosa como fuente energética. En cambio, cuando hay un escenario de hipoglucemia, o sea, cuando hay poca glucosa en sangre, va a disminuir la insulina, va a aumentar el glucagón y además, ante la hipoglucemia, también va a aumentar la adrenalina, la GH, la hormona del crecimiento y el cortisol. Estas 4 hormonas van a producir lo contrario a la insulina. En lugar de gastar glucosa, como hay poca glucosa en sangre, lo que hacen estas hormonas es promover la lipólisis, o sea, la ruptura de los depósitos de triglicéridos, la ruptura de estos depósitos para liberar ácidos grasos en sangre y que esos ácidos grasos posteriormente se conviertan en glucosa y de esa manera eleven la glucemia. Entonces, muy importante recordar cómo la insulina promueve que se gaste glucosa y el glucagón, la adrenalina, la GH y el cortisol promueven que se gasten grasa, ¿ok? Como fuente energética. Básicamente cada una cambia la moneda energética que se usa para estimular las funciones celulares. La tercera hormona importante que veremos este día es la somatostatina, secretada por las células delta de los islotes de Langerhans. Los estímulos para que se secrete la somatostatina son básicamente cualquier aporte energético, ya sea en forma de glucosa, aminoácidos o ácidos grasos, o cualquier aumento de hormonas gastrointestinales. O sea, cualquier reflejo de actividad gastrointestinal, de aumento del funcionamiento del aparato digestivo, estimula que se secrete somatostatina. Pero ¿cuál va a ser el efecto de la somatostatina? Primero que nada, esta va a tener una semivida de unos 3 minutos. O sea, es una hormona que dura muy poco, es muy corto su efecto. ¿Qué es lo que hace? Primero que nada, inhibe la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón, impidiendo que estos dos puedan usar ese exceso energético que hay en el cuerpo. O sea, básicamente impide que se usen esos ácidos grasos, esos aminoácidos y esa glucosa que acaba de ingresar al organismo. Además de eso, disminuye la motilidad en estómago, duodeno y vesícula biliar. Digamos, de esta forma, desacelerando la actividad del aparato digestivo, disminuyendo su motilidad. Y además de eso, disminuye la secreción y la absorción del tubo digestivo. Si nosotros juntamos estos 3 efectos, entonces rápidamente nos vamos a dar cuenta de que lo que está haciendo la somatostatina es impedir que el cuerpo asimile los nutrientes que acaba de ingerir.
Básicamente impide que la insulina o el glucagón actúen sobre los aminoácidos, sobre los ácidos grasos y sobre la glucosa que acaba de ingerir el cuerpo. Al mismo tiempo, impide que trabaje el tubo digestivo, disminuyendo la motilidad y disminuyendo la secreción y absorción. De esta forma, retrasa el tiempo que demora el cuerpo en asimilar los nutrientes. O sea, reduce el uso de los nutrientes y finalmente prolonga la disponibilidad de los nutrientes. Amplía el periodo durante el cual se asimilan los alimentos. Esa se cree que es la función de la somatostatina, para conseguir que se prolongue la disponibilidad de los nutrientes y que estos no se agoten con rapidez. ¿Ok? Además de esto, un efecto de la somatostatina es que ella inhibe a la hormona del crecimiento. De hecho, otro nombre que tiene la somatostatina es hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Entonces, es la misma hormona que inhibe la hormona del crecimiento a nivel del hipotálamo. ¿Ok? Ahora vamos a un último resumen para entender lo más importante de esta regulación de la glucemia gracias a la insulina y el glucagón. Lo primero que tenemos que entender es que la glucemia en ayunas suele tener valores de 80 a 90 miligramos por cada 100 ml. Una hora después de comer, estos valores aumentan a 120 a 140 miligramos por cada 100 ml de sangre. Vamos a ver dos escenarios del cuerpo. El primero es un escenario postprandial, o sea, justo después de comer, y el segundo es un escenario en ayuno, sin comida. En un escenario postprandial hay aumento de la glucemia. ¿Por qué? Porque hemos ingerido alimentos y esos alimentos aumentaron la glucosa en sangre. El aumento de la glucemia aumenta la insulina. El aumento de la insulina disminuye el glucagón. Cuando la insulina está alta, se promueve glucogénesis. Promueve que ese exceso de glucosa se almacene en el hígado en forma de glucógeno. ¿Ok? Promueve la glucogénesis. En cambio, cuando estamos en una situación de ayuno, hay baja glucosa en sangre, baja la glucemia, baja la insulina y aumenta el glucagón. Cuando aumenta el glucagón, este estimula la glucogenólisis, que es la ruptura de esos depósitos de glucógeno que se guardaron para que se libere glucosa en la sangre. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera el cuerpo regula perfectamente que cuando hay un exceso de energía después de comer, esa energía se guarde. Y que cuando no hay energía, cuando falta glucosa en sangre, esa energía que se guardó primeramente se usa, rompiendo los depósitos de glucógeno y liberando así nueva cantidad de glucosa en sangre para que esta glucosa se use. Ahora, una pregunta importantísima con la cual vamos a cerrar esta serie de videos. ¿Por qué es importante mantener la glucemia en valores basales? O sea, ¿por qué es tan importante que la glucosa se mantenga en 80-90 en ayunas o en 120-140 después de comer? ¿Por qué es tan importante que esté tan regulada en un marco tan estrecho? La glucemia no puede bajar mucho. ¿Por qué? Porque el encéfalo, la retina y el epitelio germinal de las gónadas necesitan de la glucosa como único sustrato energético. O sea, el encéfalo no usa nada más que glucosa como moneda energética. El encéfalo no es capaz de usar ácidos grasos o usar aminoácidos como energía. Solo ocupa la glucosa. Es por eso que estos tres tejidos son muy sensibles a la falta de glucosa. De hecho, cuando la glucemia baja mucho, cuando hay una hipoglucemia importante, hay síntomas que se consideran síntomas neurolépticos, que van a ser síntomas del sistema nervioso central cuando falta glucosa disponible para el encéfalo. Entonces, lo más importante, ¿por qué? Porque el encéfalo necesita de mucha glucosa. Luego, ¿por qué la glucosa no puede subir mucho? No puede subir mucho porque la hiperglucemia sostenida provoca lesiones micro y macrovasculares. Las lesiones microvasculares van a ser la famosa retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética.
Y las lesiones macrovasculares van a ser el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, que a su vez predispone al pie diabético. Entonces ya vemos que tanto si la glucosa baja mucho es perjudicial, y si la glucosa sube mucho también es muy perjudicial. Por lo tanto, la glucosa tiene que mantenerse en un margen estrecho de 80 a 90 miligramos por cada 100 ml de sangre. Eso fue todo. Nos vemos en la próxima.